Hola, ¿qué tal? El día de hoy mi equipo y yo presentaremos nuestro tema de ensayo titulado Prevalencia del dengue en Nicaragua. Los integrantes de nuestro grupo son Kauro Misao Marín Dávila, Julio Fernando Barrera Santana, Elian Israel García Treminio, Cindy Fabiola Castro López y mi persona Moisés Salvador Benavides Gaitán. Para ir adentrándonos un poco a nuestro tema central, hablaré un poco sobre el dengue. El dengue es una enfermedad caracterizada por fiebre, altamente infecciosa y transmisible y que lamentablemente en nuestro país emerge con bastante frecuencia. En el año 2018, Nicaragua ocupaba el primer lugar en los países centroamericanos con su alta incidencia y fue el tercer país a nivel americano con su número de casos. La enfermedad del dengue provocada por el virus del dengue es un flavovirus que posee 4 serotipos y que actualmente se está estudiando un número 5, pero que tiene mucha menos frecuencia y también es de origen selvático, por lo que no ha sido de tanto estudio. Otro aspecto fundamental que tenemos que conocer del virus es que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y en menor frecuencia con el Aedes albopictus, que predomina en zonas tropicales como Nicaragua y subtropicales. Tenemos que saber que los síntomas de la enfermedad son muy inespecíficos y por ello es importante realizar un diagnóstico diferencial, dado que puede presentarse estos cuadros febriles en otras enfermedades como el Zika, el chikungunya, fiebre amarilla, malaria, leptospirosis, entre otras. Por esta razón se nos hace fundamental su estudio y la educación de la enfermedad, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista comunitario, ya sea para sus respectivos conocimientos, su prevención y la promoción de la salud. La participación multisectorial y organizada de la comunidad también es importante para evitar los diferentes brotes sectoriales. Los objetivos de nuestro ensayo, tenemos de objetivo general analizar la prevalencia del dengue en Nicaragua, objetivo específico, definir y describir la enfermedad del dengue, mencionar los aspectos históricos y los acontecimientos actuales del dengue, determinar el comportamiento internacional del continente americano y nacional del dengue, explicar el mecanismo y estrategia de prevención de la enfermedad del dengue y de la promoción de la salud a nivel nacional. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas las regiones del mundo en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembras, principalmente de la especie Aedes aegypti y en menor grado en la especie Aedes albopictus. El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar de forma asintomática o bien manifestarse con un espectro amplio clínico que incluye manifestaciones graves y leves. Después del periodo de incubación, que es de 4 a 10 días, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por 3 fases: la fase febril, la fase crítica y fase de recuperación. En la clasificación del dengue tenemos que esta enfermedad se manifiesta con diferentes presentaciones clínicas que pueden evolucionar de manera diferente e inesperada. La clasificación recomendada por la OMS en el 2009 es la llamada clasificación revisada, que establece 2 formas de dengue, que el dengue leve y el dengue grave. En el dengue sin signos de alarma es una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presente fiebre, habitualmente de 2 a 7 días de evolución y de 2 a más de las siguientes manifestaciones clínicas, como serían náuseas, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, petequias o prueba del torniquete positiva. En el caso de dengue con signos de alarma, es todo caso de dengue que aparte de presentar fiebre también presenta algunos de los siguientes síntomas: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos y sangrado de mucosas, letargo o fatiga. En el dengue grave es todo dengue que presenta alguna de las siguientes manifestaciones, como lo son choque o dificultad respiratoria, así como sangrado grave y también compromiso grave de los órganos.
En la cadena epidemiológica del dengue tenemos que el agente causal específico del virus del dengue hay 4 serotipos, el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. En el reservorio tenemos que son los humanos y algunos animales como el Aedes aegypti y los monos. La puerta salida del agente tenemos que es la piel. El modo de transmisión del agente es la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti. La puerta de entrada del huésped es la piel también y la susceptibilidad del huésped es universal en pacientes inmunodeprimidos y en niños. También podemos mencionar algunas medidas de prevención, como serían eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales, las campañas de recolección de inservibles, cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacenan agua, también la fumigación, la recolección de basura y evitar tener recipientes con agua acumulada. En historia de dengue podemos mencionar que a principios de los años 2000 el dengue se ha convertido en la segunda enfermedad más común de las transmitidas por mosquitos y que afectan a los seres humanos después de la malaria. Abordaremos un poco sobre el comportamiento epidemiológico del dengue en el año 2018-2019 a nivel de Nicaragua y a nivel del continente americano. El dengue es considerado la cuarta enfermedad epidémica frecuente en nuestro país en el año 2018, con 2.103 casos que fueron confirmados, en contraste con el 2017, donde hubieron 2.508 casos confirmados, pero menos números de fallecimientos. El epidemiólogo Leonel Argüello manifiesta que en Nicaragua el Ministerio de Salud ha declarado una emergencia epidemiológica, la cual significa que todas las instituciones privadas deberían de estar abogando al control de la epidemia, según sus propias palabras. El gobierno nicaragüense informó en agosto del 2019 un aumento considerable en las cifras de casos de dengue, cifras que van de 105 a 685 casos confirmados, lo que llevó a un decreto de alerta en el territorio nacional, siendo los departamentos más afectados Masaya, Carazo y Managua, seguidamente por Chinandega, Granada y León. En ese año el MINSA reportó solamente 7 víctimas mortales. Documento de la Organización Panamericana de la Salud, hasta la penúltima semana del año 2018, Nicaragua reportó 57.041 casos de dengue, Brasil con 247.393 y México con 78.621 casos, siendo Nicaragua el país en primer lugar de la región centroamericana con mayor número de casos confirmados. Bien, yo voy a hablar sobre los mecanismos y estrategias de prevención de la enfermedad del dengue y la promoción de salud a nivel nacional. Para la prevención y el control de las epidemias del dengue, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan nuevos enfoques estratégicos para abordar el problema del dengue, el cual se debe contextualizar en un marco de promoción de la salud y búsqueda de nuevas asociaciones, la colaboración con otros sectores de salud y con otras esferas gubernamentales y no gubernamentales, e incluir un sentido comunitario para lograr acciones de control sostenible mediante el incremento de factores protectores. Es claro que para que las acciones individuales, familiares y comunitarias sean eficaces, deberán diseñarse utilizando los conocimientos locales sobre el uso y distribución del agua, eliminación de desechos y el saneamiento básico. También se necesita el conocimiento de las organizaciones comunitarias y la función de los miembros dentro de la familia para diseñar acciones eficaces que incrementan estos factores protectores. A continuación voy a escribir los diferentes niveles de participación en los que están involucrados en la prevención. El primero es el comunitaria, que primeramente tenemos que saber que las acciones de la Secretaría de Salud están encaminadas a fortalecer el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de los pacientes con dengue. Sin embargo, la lucha para el control del dengue también se necesita la participación comunitaria, por lo que la Secretaría acompaña específicamente o aquellas áreas con mayor transmisión en donde la participación de la comunidad se ha incrementado las acciones de fumigación, abatización, destrucción de criaderos a través de la limpieza y eliminación de los mismos. El nivel de participación institucional. El programa de prevención y control del dengue está enfocado al control rutinario de los factores de riesgo del entorno ambiental peridomiciliario, mediante las acciones de manejo del medio con el concurso activo de la comunidad y las instituciones intra e intersectoriales responsables del problema. Entre ellas tenemos el saneamiento del medio, todas aquellas modificaciones del medio ambiente que impiden
o reducen al mínimo la proliferación y propagación de la Aedes aegypti, el contacto con el vector coronavirus, el control químico, que es la utilización de plaguicidas contra las larvas y mosquitos adultos para la reducción de la densidad del vector. Esta medida está indicada en el control oportuno de una epidemia del dengue detectada precozmente o ante la presencia de una epidemia en curso. También tenemos el control focal de forma inmadura. Para el control focal de las larvas se recomienda en depósitos de agua para el uso doméstico y que no pueden ser protegidos o destruidos o eliminados o tratados de otro modo, y en sumideros de aguas de lluvias que no pueden ser controlados con otro método. Los larvicidas tienen una toxicidad extremadamente baja para los mamíferos y el agua tratada con dosis correcta es prácticamente inocua para el humano. Control de forma adulta. La pulverización en el aire o nebulización del aerosol, aplicaciones de insecticidas líquidos que se dispersan en el aire, se recomienda rociado espacial en situaciones donde la reducción de criaderos no ha sido limitada, la producción de adultos Aedes aegypti y el riesgo de transmisión del dengue alto. El objetivo es reducir la población de hembra adulta y su longevidad tan rápidamente como les sea posible. El programa regula las actividades en las cuales hay que hacer énfasis, es las acciones de movilización y comunicación social, la educación sanitaria individual, familiar, comunitaria e institucional para el cambio de conductas de riesgo relacionadas siempre con la limpieza, el tapado de tanques de almacenamiento, el saneamiento peridomiciliario de las viviendas, la limpieza de terrenos baldíos, la reducción y eliminación de criaderos en sitios públicos y establecimientos especiales como escuelas, hospitales, cementerios, parques, cárceles, fuentes de agua pública, etc. Y el control biológico. Las acciones de control del vector deben estar orientadas a intervenir en la producción y la transmisión de este virus. Citando al doctor Sáenz, director de Vigilancia en Salud, él nos dice que la medida más importante a tomar para evitar el riesgo de contraer enfermedad del dengue es realizar acciones preventivas destruyendo los criaderos de mosquitos que se encuentran en nuestras viviendas. Destacó que la medida más importante es destruir criaderos de mosquitos que se encuentran en nuestras viviendas y si cada uno de los ciudadanos le dedicamos al menos 10 minutos a la semana después de cada lluvia, revisar nuestro patio para encontrar criaderos y destruirlos, por muy pequeños que sean, pues la historia que estuviésemos contando sería diferente, porque nos ayudaría a contrarrestar de una forma bastante efectiva. Causas y factores de riesgo. Causas que favorecen la transmisión del dengue. La dinámica de transmisión del virus del dengue depende de interacciones entre ambiente, agente, población de huéspedes y el vector, los que coexisten en un hábitat específico. Aquí tenemos gráficamente la teoría epidemiológica en la que se divide en huésped, ambiente y agente. El huésped equivale al individuo que aloja al agente y que por sus características biológicas facilita el desarrollo de la enfermedad. El ambiente es un conjunto de factores físicos, biológicos y socioculturales que intervienen en el proceso de salud-enfermedad. Y el agente es el factor del ambiente o del propio individuo que por alteración, presencia o ausencia se constituye en responsable de la presentación de la enfermedad. Factores de riesgo para el dengue. Los factores de riesgo para el dengue se dividen en macrofactores, dentro de los cuales se encuentran factores de riesgo ambientales y factores de riesgo sociales. Y en los microfactores se encuentran los factores propios del huésped, en los que se incluyen el sexo, la edad, grado de inmunidad, condiciones de salud específicas y ocupaciones. Macrofactores. Como ya se ha mencionado anteriormente, se encuentran las zonas geográficas donde el vector se desarrolla y entra en contacto con la población. Aquí entran las zonas geográficas donde el vector se desarrolla y entra en contacto con la población del huésped, el agua almacenada en los hogares y los sistemas inadecuados para la recolección y almacenamiento de desechos sólidos y el abandono de objetos voluminosos como automóviles viejos facilitan el foco de proliferación. La situación socioeconómica es otro factor de riesgo en la transmisión del dengue. Sin embargo, no es específico,
ya que hogares ricos y pobres pueden ser afectados. Las creencias o conocimientos de la familia sobre el dengue, sus causas y los medios para evitarlo y controlarlo influyen en el nivel del saneamiento del ambiente doméstico. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los microfactores. En los microfactores se tiene 4 divisiones. Están los factores individuales del huésped, en los que cabe el sexo, edad, grado de inmunidad, susceptibilidad innata a la infección, condiciones de salud específicas, desplazamiento del huésped o persona enferma en fase virémica, ocupación, conductas individuales, familiares y comunitarias. También están los factores de riesgo del agente, en los cuales se encuentran los serotipos, subtipos circulantes, nivel de viremia. Factores del vector, en los que cabe mencionar que se encuentran abundancia y focos de proliferación de mosquitos, densidad de hembras adultas, edad de las hembras, frecuencia de la alimentación, preferencia de huéspedes, disponibilidad de huéspedes, resistencia a los insecticidas. Están los factores de riesgo relacionados con la enfermedad. Los factores de riesgo relacionados con la enfermedad dengue pueden clasificarse a su vez en evitables y no evitables. Dentro de los evitables tenemos la deficiente suministro de agua potable, inadecuada recolección de basura, falta de control del vector, almacenamiento de agua proveniente de las tuberías o de aguas de lluvia, almacenamiento de objetos como por ejemplo botellas, botes, llantas, floreros, en los que como se sabe es donde el vector tiene más posibilidades de sobrevivir. También tenemos los que son no habitables, como por ejemplo el aumento de las urbanizaciones masivas no planificadas, evolución del virus, aumento de los viajes internacionales, presencia de cepas de mayor virulencia, circulación de serotipos e interacción de virus vector y huésped. Acerca de lo que yo vengo a hablarles es acerca de la propuesta de lo que es la intervención contra el dengue en Nicaragua. Esta propuesta lo que viene a realizar es como un intento de erradicación de lo que es este mosquito. Como sabemos, el dengue es una enfermedad infecciosa causada por dengue, que este viene siendo un perteneciente a la familia de los flavivirus causado por el mosquito Aedes aegypti. Se ha planteado dos propuestas donde estructuramos desde el problema. Por ejemplo, la primera propuesta viene siendo las medidas deficientes del control del vector. Ese es un problema. La causa es la falta de fumigación e inacceso a las viviendas. Como sabemos, hay personas que se comportan de forma renuente y pues no quieren dejar que estos trabajadores del MINSA realicen su trabajo. El efecto del aumento de la intervención es que, bueno, hay un aumento de la fumigación en las áreas vulnerables y brotes del dengue, acompañado con aumento en las jornadas de abatización. El objetivo es disminuir y controlar la incidencia de la enfermedad. Los involucrados son el MINSA, las comunidades y la alcaldía. Los recursos que tenemos en nuestras manos son los insecticidas, bombas de fumigación, abate, gasolina, personal de habitación y fumigación. Los responsables son el gobierno del país en conjunto con las comunidades y las instituciones pertinentes. En lo que viene siendo parte de esta propuesta, tenemos otro problema que viene siendo lo de la higiene en los patios, en las calles, en los cauces. Esta causa es porque hay una falta de unión en lo que es la comunidad para decidirte a tener este aseo. El efecto es que decoran lo que es el ciclo de vida de este mosquito. La intervención, pues, sería que haya higiene en lo que es estos barrios, en sus patios, en sus cauces, que hayan campañas donde tengan trípticos, brochures, para que ellos puedan entender qué es lo que sucede si no limpian. El objetivo es erradicar todos los nidos de estos mosquitos. Los recursos, de igual manera, vienen siendo las bombas de fumigación y el abate. Los responsables son el gobierno del país y el MINSA. Ahora
pequeño recuento, en nuestra conclusión, concluimos que el dengue es una enfermedad vectorial muy común y epidémica, no solamente en Nicaragua, sino a nivel internacional, y que se han logrado describir alrededor de 5 serotipos, desde el DEN1 hasta el 5, y que es transmitido principalmente por el Aedes aegypti mediante su picadura cutánea hacia el ser humano. El dengue tiene antecedentes desde 1779. Posteriormente se cree que se expandió y causó una pandemia global probablemente en la Segunda Guerra Mundial, y hasta los casos de hoy en día, donde se han incluido nuevas investigaciones sobre el dengue como su vacuna, que es la Digovaxia. El dengue es una enfermedad reemergente que ha causado gran impacto epidemiológico con grandes tasas de enfermos y muerte, causada por la deficiencia de las medidas de control y prevención. Esto asociado al mal manejo clínico de la enfermedad en los centros hospitalarios. Eh, Otra medida de prevención elaborada por por las diferentes organizaciones como la OEPS y la OMS, son de vital importancia en el ámbito de salud, porque al tener un manejo clínico adecuado y tomar las medidas de prevención y control como la batización, el uso de mosquiteros, repelentes, fumigación, etcétera, nos permite regular la tasa de casos por dengue. Los factores de riesgo se distribuyen en micro y macrofactores. A su vez, algunos de estos pueden ser evitables y otros no evitables. Entonces tenemos que el dengue es una enfermedad que, bueno, nosotros como individuos de las diferentes comunidades podemos evitar mediante su prevención, y que la verdad de las cosas es que no debería morir nadie por dengue, porque algo que lo tenemos en nuestra mano, y que si pusiéramos un poco de nuestra responsabilidad como habitantes, no pasaría. Gracias por su atención.